Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy abriremos un expediente que todavía sangra en la memoria colectiva de México. Una herida que no cierra, un eco que resuena con la ausencia de 43 voces jóvenes. Antes de avanzar, déjame lanzarte una pregunta para romper el hielo. ¿Qué crees que pesa más en una investigación, la primera pista o la primera contradicción? Pista, contradicción. Responde en los comentarios, porque tu visión también ayuda a mantener viva la memoria. Y si valoras relatos profundos y respetuosos sobre la verdad detrás de la oscuridad, suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campana. Aquí la memoria no muere. Para entender la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, debemos retroceder en el tiempo. Nada de lo que ocurrió aquella noche fue un accidente aislado. Todo estaba tejido en una red de violencia, de poder y de silencios cómplices que se venía construyendo desde décadas atrás. Y en el centro de esa red, una institución que parecía pequeña y marginal, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La Normal Rural no era una escuela cualquiera, era un semillero de maestros rurales, pero también un espacio de resistencia política. Sus muros guardaban décadas de protestas, de luchas estudiantiles, de rebeldía frente a un Estado que parecía olvidar a los pobres. La mayoría de sus alumnos eran jóvenes campesinos, hijos de familias humildes que veían en la educación no solo un futuro, sino una herramienta de justicia social. Eran muchachos de entre 18 y 21 años, llenos de sueños, que se sabían herederos de una tradición incómoda, la del activismo estudiantil en un país que, más de una vez, ha respondido a las voces juveniles con represión y silencio. Ese activismo los ligaba a una de las páginas más oscuras de México, la masacre de Tlatelolco en 1968. Cada año, los normalistas viajaban a la Ciudad de México para conmemorar aquel crimen de Estado y exigir justicia. En 2014 no sería diferente, y como tantas veces antes, recurrieron a una práctica polémica pero habitual, la toma de autobuses para trasladarse a la capital. Aquella noche, los estudiantes salieron a buscar camiones que los llevaran a su destino. No sabían que estaban a punto de quedar atrapados en una tormenta de plomo, miedo y desapariciones. Pero hay un trasfondo aún más inquietante. El estado de Guerrero no era solo escenario de protestas estudiantiles, era también tierra marcada por la violencia de la guerra contra el narcotráfico. Una estrategia lanzada en 2006 que, lejos de pacificar al país, lo hundió en una espiral de muerte. Guerrero se convirtió en un mapa de cárteles enfrentados, de policías que ya no se distinguían de los criminales, de fosas clandestinas que se abrían como heridas en la tierra. Allí la línea entre autoridad y delincuencia era casi invisible. En ese escenario, Ayotzinapa no fue un accidente, fue la consecuencia lógica de un sistema podrido, donde los jóvenes que exigían derechos chocaban de frente con un Estado que había militarizado la seguridad, pero había abandonado la justicia, donde pedir memoria era sinónimo de desafiar poderes que preferían el silencio. El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes salieron de su escuela con la convicción de que su lucha era justa, sin imaginar que el precio sería tan alto. No sabían que estaban bajo la mira, que sus pasos ya estaban siendo vigilados, que cada movimiento quedaba registrado en informes militares, y que esa noche la maquinaria de la violencia se activaría con precisión quirúrgica para silenciar 43 futuros. Este es el inicio de una historia que no termina. Una historia donde el crimen organizado y las instituciones del Estado se confunden en un mismo rostro, donde la verdad fue fabricada, manipulada, y donde las familias aún claman, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y mientras avanzamos en este viaje hacia la noche más oscura de Guerrero, te dejo otra reflexión. ¿Crees que los estudiantes fueron víctimas de un error trágico o de un plan cuidadosamente calculado? En el próximo capítulo entraremos en esa noche maldita de Iguala. Hora por hora, bala por bala, silencio por silencio. La noche en que México despertó al horror de su propia sombra. La tarde caía sobre Iguala, aquel 26 de septiembre de 2014. El calor del día se diluía en el aire pesado de Guerrero,
mientras los estudiantes de Ayotzinapa se organizaban para llevar a cabo lo que tantas veces habían hecho: tomar autobuses que los transportarían a la Ciudad de México. Lo hacían con la determinación de participar en la marcha conmemorativa de Tlatelolco, fieles al legado de los caídos en 1968. Nada parecía diferente, y sin embargo cada paso los acercaba a un destino del que jamás regresarían. Los normalistas no sabían que la ciudad estaba en alerta, que sus movimientos eran vigilados en tiempo real por la policía, por el ejército y por fuerzas ocultas que ya habían trazado un plan. Aquella no sería una noche de protesta estudiantil, sería una noche de cacería. Los autobuses fueron interceptados en distintos puntos de Iguala. La policía municipal, en aparente coordinación con otras fuerzas, cerró el paso con brutalidad. Lo que comenzó como un enfrentamiento verbal se transformó en ráfagas de disparos. El sonido de los fusiles se mezclaba con los gritos de jóvenes desorientados que no entendían por qué los trataban como enemigos. En pocos minutos, las calles se llenaron de sangre. 6 personas fueron asesinadas esa noche, 3 de ellas estudiantes. 25 más quedaron heridas. Pero lo más terrible aún estaba por ocurrir. 43 jóvenes fueron subidos a patrullas y camiones policiales, arrancados de la vista de sus compañeros. Desde ese instante, su rastro se pierde en un laberinto de sombras. Nunca más volverían a ser vistos con vida. El terror alcanzó un punto insoportable con el hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón. Su cadáver apareció al amanecer con señales de tortura, el rostro desfigurado, como si quisieran enviar un mensaje a todos los que se atrevieran a desafiar al poder. Ese cuerpo no era solo un cuerpo, era un símbolo de la crueldad que había caído sobre los normalistas. La noche se prolongó en un infierno de persecuciones. Diferentes grupos de estudiantes fueron atacados en distintos puntos de la ciudad, como si existiera un guión coordinado para dispersarlos, acallarlos, eliminarlos. Testigos reportaron que no solo la policía municipal estaba presente, había hombres armados con tácticas que no correspondían a simples criminales, sino a una operación conjunta entre el crimen organizado y fuerzas de seguridad. Las horas se hicieron eternas. Mientras los disparos resonaban, los jóvenes clamaban por ayuda. Llamadas a familiares, gritos desesperados, mensajes que aún resuenan como ecos congelados en la memoria de quienes los escucharon por última vez. Pero nadie llegó a salvarlos. Ni la Policía Federal, ni el Ejército, ni ninguna autoridad con poder real intervino para protegerlos. Al contrario, todo indica que esos mismos actores formaban parte del engranaje que selló su destino. Al amanecer, Iguala despertó a la noticia de una masacre. Las calles aún mostraban casquillos, manchas de sangre, autobuses baleados. Las familias, al no encontrar a sus hijos, iniciaron una búsqueda que pronto se convertiría en una de las más largas y dolorosas de la historia reciente de México. El 27 de septiembre, los padres supieron lo inimaginable. 43 muchachos no habían regresado. El miedo se transformó en indignación, y la consigna que nacería de esa ausencia resonó como un trueno. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La noche de Iguala no fue solo una tragedia. Fue un espejo en el que México se vio a sí mismo. Un país donde la vida podía ser arrancada con total impunidad, donde las autoridades podían actuar como verdugos y donde la verdad comenzaría a ser tejida con mentiras cuidadosamente calculadas. Y aquí quiero hacerte una pregunta para mantener viva la reflexión. ¿Qué crees que influyó más en la magnitud de la tragedia, la impunidad del Estado o la crueldad del crimen organizado? Estado y vira crimen. En el próximo capítulo, desentrañaremos cómo el gobierno mexicano construyó lo que llamó la verdad histórica, un relato oficial diseñado para cerrar el caso, aunque estuviera levantado sobre torturas, pruebas falsas y silencios comprados. Tras la masacre de Iguala, el país exigía respuestas. Las familias buscaban a sus hijos con desesperación, los medios presionaban, las calles ardían de indignación. Y en medio de esa tormenta, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto necesitaba algo más que explicaciones. Necesitaba un relato, una versión oficial que calmara la rabia,
que cerrara el caso y que le devolviera al Estado una apariencia de control. Así nació lo que pronto sería conocido como la verdad histórica. El 27 de enero de 2015, el Procurador General Jesús Murillo Caram presentó ante las cámaras una narrativa contundente, con un tono que buscaba certeza. Los estudiantes habían sido confundidos con miembros del cártel rival, Los Rojos. La Policía Municipal de Iguala los había entregado a los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en un basurero de Cocula. Según esta versión, los restos habrían sido arrojados al río San Juan. Con esas palabras, el procurador intentó clausurar el caso. Incluso utilizó una frase que quedaría marcada en la memoria colectiva: «Ya me cansé». Pero esa supuesta verdad tenía grietas. Grietas tan grandes que pronto se convertirían en abismos. Las familias, desconfiadas desde el inicio, rechazaron la explicación. ¿Cómo era posible que 43 cuerpos hubieran sido incinerados en una sola fogata sin dejar rastros suficientes? La lluvia de aquella noche, los testimonios contradictorios, los tiempos imposibles, todo señalaba que algo no encajaba. Fue entonces cuando entró en escena el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GA, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su misión: analizar el caso con independencia y rigor. Y sus hallazgos fueron devastadores para el gobierno. Tras estudios científicos, concluyeron que no había evidencia de un incendio de las dimensiones necesarias para calcinar 43 cuerpos en el basurero de Cocula. Era simplemente, científicamente, imposible. El castillo de naipes de la verdad histórica comenzó a derrumbarse. A ello se sumaron revelaciones más oscuras. Al menos 34 detenidos habían sido torturados para arrancar confesiones que encajaran en la versión oficial. Vídeos filtrados mostraban golpes, bolsas de plástico en la cabeza, simulacros de asfixia. Los testimonios se acomodaban a la narrativa gubernamental porque habían sido fabricados con dolor y miedo. Además, salió a la luz el nombre de un funcionario clave: Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Cerón habría manipulado pruebas, sembrado restos óseos en el río San Juan y alterado escenas para sostener la mentira. Hoy es prófugo de la justicia, refugiado en Israel acusado de tortura y obstrucción. La verdad histórica no era solo una hipótesis equivocada, era un engaño deliberado, una operación de Estado para encubrir responsabilidades más altas. La participación de policías federales, de militares y de agencias de inteligencia que aquella noche monitoreaban a los estudiantes. El GIEI reveló incluso que el ejército tenía un soldado infiltrado entre los normalistas, quien también desapareció. La sombra de la complicidad alcanzaba a todos los niveles de poder. El discurso oficial se derrumbaba, pero con él no llegaba la justicia. Cada revelación añadía indignación, pero no acercaba a los muchachos desaparecidos. México descubría que no solo enfrentaba un crimen atroz, sino también un aparato de encubrimiento diseñado para proteger a las instituciones antes que a las víctimas. En este punto surge una pregunta inevitable: ¿qué duele más, la brutalidad del crimen o la mentira organizada para silenciarlo? Crimen, mentira. En el siguiente capítulo exploraremos el papel de los diferentes actores, desde los Guerreros Unidos hasta el ejército mexicano, pasando por autoridades locales que se convirtieron en verdugos. Veremos cómo las fronteras entre crimen organizado y Estado se disolvieron en una misma maquinaria de terror. Cuando el velo de la verdad histórica comenzó a desgarrarse, lo que apareció detrás no fue un error, sino un engranaje cuidadosamente articulado. El caso Ayotzinapa reveló algo más perturbador que la violencia misma. Mostró que los límites entre el crimen organizado y las instituciones del Estado eran tan delgados que en muchos casos resultaban indistinguibles. En el centro de la red estaba el cártel Guerreros Unidos, herederos del debilitado imperio de los Beltrán Leiva. Ellos fueron señalados como los ejecutores materiales, los que recibieron a los estudiantes de manos de la policía municipal. Según declaraciones de sus miembros,
confundieron a los normalistas con integrantes de un grupo rival, los Rojos. Pero las investigaciones posteriores sugirieron algo más complejo, que uno de los autobuses tomados por los jóvenes transportaba heroína hacia Estados Unidos. Ese cargamento invisible pudo haber sellado el destino de los 43, pues los convirtió en testigos incómodos de un negocio millonario. La complicidad local fue evidente. El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, tenían vínculos directos con Guerreros Unidos. Testimonios señalaron que fue el propio Abarca quien dio la orden de levantarlos. Ambos huyeron tras la masacre, solo para ser capturados semanas después. Su caída expuso la profundidad de la infiltración criminal en la política municipal, pero no fue suficiente para revelar toda la cadena de mando. La Policía Municipal de Iguala y Cocula actuó como brazo armado del cártel. Montaron retenes, interceptaron autobuses, dispararon contra estudiantes desarmados. Pero la trama no se limitaba a uniformados locales. Pronto surgieron evidencias de que la Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano también participaron, ya sea con acción directa o con una omisión que en realidad fue complicidad. El GIEI reveló un dato escalofriante. El 27º Batallón de Infantería, con base en Iguala, monitoreó en tiempo real los movimientos de los estudiantes aquella noche. Sabían dónde estaban, qué hacían, qué autobuses tomaban. No solo no intervinieron para protegerlos, sino que presuntamente tuvieron un soldado infiltrado entre ellos, un joven que desapareció junto con los demás. Más aún, documentos posteriores apuntaron a que un coronel ordenó la ejecución de 6 estudiantes que habían sido retenidos con vida. Las imágenes filtradas de marinos manipulando la escena del basurero de Cocula completan el retrato del encubrimiento. Allí, en medio de la madrugada, se les ve colocando objetos, alterando pruebas. La intención era clara: fabricar la narrativa que sostendría la verdad histórica. El aparato estatal no solo falló en proteger a los jóvenes, se convirtió en parte activa del crimen. Lo que se configuraba no era un simple ataque, sino un crimen de Estado. Un acto donde policías, militares y criminales actuaron como piezas de la misma maquinaria, bajo el silencio cómplice de quienes debían garantizar justicia. Y mientras más se revelaba, más quedaba claro que el verdadero enemigo no era únicamente el cártel, sino la estructura misma de un país corroído por la colusión. Las familias no solo enfrentaban a criminales, sino a las instituciones que debían darles respuestas. Rompehielos para ti. ¿Crees que el ejército mexicano actuó por orden superior o por decisión propia al encubrir la verdad? Orden. Decisión. En el próximo capítulo veremos el desenlace político, cómo la llegada de Andrés Manuel López Obrador encendió una esperanza de justicia, cómo esa esperanza se transformó en decepción y cómo, 10 años después, los padres de Ayotzinapa siguen marchando, recordando al mundo que la herida sigue abierta. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018, las familias de los 43 lo recibieron con esperanza. Su victoria simbolizaba una ruptura con el pasado, un cambio de rumbo en un país marcado por la corrupción y la impunidad. En su primer día en el cargo firmó un decreto para crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, COBAG. Frente a los padres, declaró con firmeza que el crimen de Iguala había sido un crimen de Estado. Por un instante, pareció que la historia comenzaba a reescribirse hacia la justicia. Los primeros meses alimentaron esa ilusión. La nueva investigación trajo detenciones que parecían imposibles en otros tiempos. Entre ellas, la más simbólica, el arresto del exprocurador Jesús Murillo Caram, arquitecto de la verdad histórica. Cargos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia pesaban sobre él. Por primera vez, un alto funcionario enfrentaba la posibilidad de rendir cuentas. Pero pronto la maquinaria del poder mostró sus límites. El ejército, pieza clave en los sucesos de 2014, se resistió sistemáticamente a abrir sus archivos. El GIEI denunció obstrucción, ocultamiento de documentos y falta de colaboración.
La tensión llegó a tal punto que en 2023 los expertos independientes abandonaron México, frustrados ante un muro de secretos militares. La ruptura definitiva llegó con los propios padres. Aquellos que habían confiado en AMLO comenzaron a acusarlo de traición. Le reprocharon defender al ejército, minimizar las pruebas y frenar investigaciones incómodas. Cuando un juez concedió la prisión domiciliaria a Murillo Karam en 2024, las familias lo sintieron como un golpe a la esperanza, un recordatorio de que la impunidad seguía intacta. El desencanto fue doloroso. Para los padres, AMLO había pasado de ser un aliado a convertirse en otro rostro del mismo sistema que intentaba encubrir a los responsables. Sus marchas volvieron a las calles, más cargadas de rabia que de fe. Mintió, nos engañó, dijeron, y el eco de esas palabras resonó como un nuevo acto de abandono. 10 años después, Ayotzinapa es mucho más que un caso no resuelto. Es un símbolo mundial de la crisis de desapariciones forzadas en México. Con más de 100,000 personas desaparecidas en el país, la historia de los 43 es apenas la punta de un iceberg de horror. Pero también es un estandarte. Los padres y madres incansables se han convertido en el corazón de un movimiento social que se niega a dejar que la memoria se apague. Su grito, "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", no es solo una consigna. Es un acto de resistencia contra el olvido. El mundo entero observó. Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organismos internacionales denunciaron la fabricación de pruebas, la obstrucción del ejército y la negligencia del Estado mexicano. Ayotzinapa dejó de ser un asunto local para convertirse en un emblema global de la impunidad. Y sin embargo, la verdad completa sigue sin aparecer. 3 estudiantes identificados, 40 aún desaparecidos y una cadena de responsables que jamás ha sido plenamente castigada. La herida sigue abierta, supurando, cada vez que un padre mira la fotografía de su hijo y recuerda que nunca volvió a casa. Aquí, en el relator oscuro, la reflexión final es inevitable. Ayotzinapa no es solo un crimen, es un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué significa la justicia en un país donde la verdad se fabrica, donde la impunidad se protege, donde los culpables se esconden tras uniformes y cargos oficiales. Y ahora te pregunto a ti, después de escuchar esta historia, ¿crees que México logrará algún día romper el ciclo de impunidad o Ayotzinapa será para siempre una herida sin cerrar? Justicia, impunidad. Si esta investigación te ha conmovido, no olvides suscribirte a El Relator Oscuro, dejar tu like y compartir este video para que la memoria de los 43 nunca sea silenciada. Explora también nuestra playlist de True Crime, donde seguimos revelando las sombras que el poder intenta ocultar, porque recordar es resistir, y resistir es la única manera de que la oscuridad no venza.